Hola amigos de la democracia de Internet, bienvenidos a un capítulo más de Habla. Hoy tenemos el honor de estar con el creador y fundador de la OIFA, que es la Oficina de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos. Lo dije bien, ¿no? Toma. ¿Sí? Ya, genial. Él es un erudito en el tema y aparte tiene unas historias increíbles. Estamos con el comandante FAB, Julio Chamorro. ¿Cómo está, Julio? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muchas Buenas gracias noches. por tenernos aquí, en su casa. Gracias. Muy bonita, por cierto. Se hace lo que se puede. Ok. Sí. Bueno, Julio, primero comencemos por el hecho de la OIFA. ¿Qué es? La OIFA se creó como Oficina de Investigación del Fenómeno Aéreo Anómalo porque se refiere a todas esas cosas que no se pueden explicar pero que suceden en el ámbito de competencia de la Fuerza Aérea. Esto se creó dentro de la Dirección Nacional de Intereses Aeroespaciales, donde yo era el subdirector en esa época. Entonces, como antecedente, ya en otros países del continente se habían creado estas oficinas. Uh-huh. Nuestro más cercano vecino era Chile, que 6 meses antes había creado lo mismo. Y la justificación es de que esto puede poner en peligro las operaciones aéreas en general. Por lo tanto, alguien tiene que controlarlas, ¿no? Ok. O no, de repente no poder controlarlas, pero sí por lo menos registrarlas. Investigar, ok. Entonces, ¿cómo consideraríamos un OVNI? ¿Qué es un OVNI para la OIFA? Bueno, para la OIFA y la descripción general es que un ovni es un objeto volador no identificado. Ajá. ¿No? ¿Requiere algo más? ¿Alguna estructura extra? ¿Algunas luces extras? ¿O simplemente es un objeto en el cielo que no sabemos qué es? Es un objeto en el cielo que no sabemos qué es. Ok, ya. Vamos ahí. Si tenemos que investigarlos, ¿tiene que ver algo con que nos hacen algún mal? ¿Han habido casos en los que nos atacan, en los que tenemos que investigarlos porque nos están robando, están matando nuestras vacas, algo por el estilo? Para empezar, esto sucede donde ocurren las operaciones aéreas controladas de aviones civiles y aviones militares. Uh-huh. O sea, si tú vas dentro de un avión como pasajero y un objeto de estos puede significar que entre en una situación de peligro la operación donde tú estás yendo, has pagado por ir, te están trasladando del punto A al punto B y de repente te ves envuelto en un accidente, Ya. ¿no? Uh-huh. Sin que hayas tú ni siquiera tenido conocimiento de lo que estaba pasando. Ok, ya. ¿No? Bueno. Ese es en el caso de un avión de pasajeros. En el caso de un avión militar es una máquina muy costosa que puede perderse por algo que no está dentro de lo que podemos controlar, ¿no? Uh-huh. En otras palabras, sucede en el mismo ámbito. Ok, ¿no? ok. Dentro de los casos que la OIFA ha investigado, ¿cuáles han sido los que más han marcado a la oficina? Bueno, ha habido el caso, por ejemplo, de el vuelo de Óscar Santamaría, que es un comandante ahora de la FAP en retiro, que cuando era teniente fue enviado para combatir con uno de estos aparatos. Combatir, derribarlo, Ok. en La Joya. ¿Ya? Esto sucedió en el 1981, cuando yo era alférez y él era teniente. Yo estuve ahí, yo lo vi. ¿No? ¿Y había dentro de la FAP, habían registros mucho antes de estos tipos de vuelos? Bueno, los acontecimientos de ese tipo hasta ese momento no han registrado, pues, ¿no? Ajá. Pero sí eran interesantes. Y es más, en esos días nos decían, como era tan frecuente, cuando ocurría algo así, en que todos lo veíamos, nos decían, oye, no comenten nada, no pasa nada. Además era 1981 y el Perú acababa de adquirir armamento nuevo, aviones nuevos, equipos de defensa aérea nuevos, que rompían el equilibrio bélico en la región. Uh-huh. ¿No? Teníamos los Sukhoi 22, teníamos los misiles de mediano alcance más eficientes del planeta en ese momento, teníamos la defensa aérea más eficiente también, ¿no? Todo esto soviético. Yeah. Equipos de primera línea, de última generación, Uh-huh. cosas que no tenía nadie en Sudamérica. Ok, en el 81. En el 81. Ok, Y siendo alférez todavía. Sí, en algunos casos ni siquiera se ha podido al día de hoy igualar, ¿no? Ok. Y entonces,
la vida en ese momento en la base de La Joya era una, me imagino que en otras bases también, ¿no? Sino que yo estaba en La Joya. Era distinto en el sentido de que éramos importantes, no había que tener mucho cuidado con lo que se decía afuera, había normas de seguridad, prohibido tener cámara fotográfica, las cámaras de video todavía no había muchas, creo que en esa época estaba el Betascan recién, entonces vivíamos con los asesores soviéticos, ¿no? Vivían ahí con nosotros, era una onda bien distinta y bonita, ¿no? Era interesante, ¿no? Porque vivíamos una onda de guerra, una onda de alerta. Okay. Y estábamos listos a afrontar cualquier amenaza que se presente. Ajá. Una mañana de abril del 81, cuando estábamos formados, la formación era a las 7:45 de la mañana, apareció en lo que vendría a ser la barrera de contención de la pista de aterrizaje, o sea, más o menos a 3 kilómetros donde estábamos nosotros. O sea, estos datos no son exactos, no tendría que tener apuntes. Claro. Lo que parecía ser un globo, un globo aerostático, pero un globo grande. Yeah. Yo te estoy contando lo que yo he visto, no me lo han contado. Yo vi un globo de color blanco que se estaba como desinflando, que se acercaba a la superficie, que estaba cayendo. ¿Lejos? A 3 Muy kilómetros. lejos, 3 kilómetros, ok. Entonces, en ese momento, mandaron al avión, al Sukhoi 22, que tenía Oscar Santamaría, que en ese momento estaba de alerta, para que lo destruya, ¿no? Con la intención que después recuperar, para ver si esto tenía algún equipo sensor. En esa época la tecnología no estaba como está hoy, pues, ¿no? Entonces, lo que se podía hacer es enviar este tipo de globos, de los cuales colgaba tecnología que podía permitir obtener cierto tipo de información electrónica, básicamente, ¿no? Frecuencias, de repente meteorológica, ¿no? Y en esos momentos nosotros estábamos, como hasta hoy, con algunos pendientes con el país del sur, pues, ¿no? Yeah. Sino que en ese momento estábamos esperando una respuesta de un requerimiento de acá, ¿no? Bueno, la historia ya la saben, ¿no? Entonces, esto ocurría muy seguido. Muy seguido es que había estos avistamientos. Entonces, al ya convertirse casi en rutina, era tanto casi en rutina que hasta le poníamos nombres a las cosas que pasaban, ¿no? Ok. Yo me acuerdo, por ejemplo, ¿no? Un día fui a tomar mi servicio de comandante de la guardia y al fondo había un ovni de día. ¿Y eso? Ah, esa es la estrella de David. Ya le habían puesto la estrella de David al ovni. Bueno. Además era Arequipa, ¿no? Los arequipeños también lo veían y le habían puesto el nombre. Ok, ¿que era lo que se veía normalmente? Normalmente, y durante algunos días. O sea, esto se vio por lo menos unos 10 días. Y coincidía con la bajada de Reyes. Entonces sí, podría ser la estrella de David, ¿no? Guiando a los Reyes Magos, que no sé qué hacían por Arequipa, pero bueno. Entonces, Camino distinto los Reyes Magos. O sea, la respuesta ante lo común es, al final, una suerte de rutina que ya no es trascendente, ¿no? O sea, deja de ser importante. Ok. O sea, si en esta ciudad, o mejor dicho, por este parque no pasa ninguna combi ni ningún bus de línea. Si pasa un bus, es algo rarísimo. Si pasa 2 veces, todo el barrio se va a quejar y no va a haber una tercera vez. Ajá. En ese caso, pero si pasa todos los días, ya no hay que quejarse porque ya pasa, pues. Claro. Perdimos, ¿no? Ajá. Eso era más o menos lo que sucede cuando hay algo que te invade rutinariamente y llega un momento que ya no es raro, ya es parte de tu rutina, ¿no? Ajá, ¿y qué se hizo? ¿Cuáles fueron las acciones? No lo cuentes, ¿qué vamos a hacer? No le estés contando a todo el mundo que eso pasa, ¿no? Porque había, por ejemplo, frente a la base, en la noche apareció una ciudad que no existe. ¿Una ciudad? Una ciudad, así, la iluminación de una ciudad que inclusive tenía calles, se veía vehículos que caminaban por el medio de la ciudad, pero que no existía.
Y se veía a lo lejos. Sí, han ido en helicóptero, en avión, en camión, a pie, a buscarle. No existe. ¡Wow! ¿Ya? ¿Y qué se hace con esas cosas cuando suceden? ¿Simplemente se dejan ahí? ¿Y qué harías tú? No, no se puede hacer nada, pues. Analizo simplemente. ¿No? Registras, analizas. ¿Hay, ¿no? hay registros de esto? Yo he conversado con la gente que ha estado más recientemente ahí y te dan de explicaciones desde la más científica a la más rural, Ajá. pero siempre termina siendo la misma estupidez. O sea, Y no saliendo, creíble, ¿no? saliendo del tema científico, ¿algo alguna vez pasó con pobladores de eso que llegaron a la ciudad o se adentraron en Había eso? leyendas. Ya, ya. Leyendas de que si tú llegas a la ciudad encontrarás tesoro. Ujú. ¿No? O sea, siempre ante un hecho que la humanidad no puede explicar, surgen las respuestas alternativas, Exacto. que tienen que ver mucho con la magia, ¿no? Ujú. Siempre. Entonces, este fenómeno que vimos todos, éramos, ¿cuánto? 2.000 personas. ¿Mm? Oh, bueno, es una bonita historia para contar. Obtuvo una respuesta, ¿no? Entonces enviaron al avión SU-22 con el piloto Oscar Santamaría que lo destruye. ¿Lo destruye? No, porque cuando el avión salió, ese aparato estaba como esperándolo. Y cuando el avión salió y lo enfrentó ya en parámetros de tiro, se infló y se fue. Y el avión lo comenzó a seguir, lo volvió a alcanzar, se volvió a poner en parámetros y volvió a irse. Jugó como al gato y al ratón con Santamaría. ¿Y se fue? Y lo ¿Sigue ahí? persiguió durante 40 minutos. Jugando, realmente. Sí, y Santamaría le llegó a disparar más de 70 obuses. Un obús es una munición del tamaño de una botella de gaseosa, estos frío pack, Ya. o sea, de una Coca-Cola de 500 mililitros. O sea, de ese tamaño es la munición. Ya. O sea, la munición es lo que sale del cañón y viaja hacia el objetivo, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Una bala completa es Dios santo. más el casquillo. Pues. Ya. Ya. Imagínate el tamaño del casquillo. Ya, el avión lleva miles de esas y le disparó más de 70. ¿Y se veía cuando impactaba? Nosotros no, pues. Ya, pero ¿él qué decía? él sí veía y él dice que era como que le pusieras un alfiler a la gelatina. Imagínate un cubo de gelatina que tú le pones un alfiler, ¿qué le pasa a la gelatina? Pues simplemente pasa. Pues. Nada. No pasa nada. Y lo vuelves a sacar y ¿qué le pasa a la gelatina? Nada. Se Así. queda igualita. Sí. ¿Qué? Y estuvo con este objeto hasta que tuvo que regresar por combustible. Y él ahí decidió pasarle cerca y le pasó a 40 metros, lo cual lo convierte a él en el primer humano en haber estado tan cerca. 40 metros. Sí. ¿De qué tamaño era esta Lo que yo ese vi ovni? Ajá. era un objeto blanco, para que entiendas, comparado con qué. ¿Tú has visto ese pozo de agua que hay en la esquina de Caminos del Inca, Ya, ok. en Surco? Ya. Que está como en un medio, y es una bola. Ajá, ajá. Ya, a 3 kilómetros yo lo veía así, de ese tamaño. Quiere decir que era mucho más grande que En eso. comparación con el avión de Santa María. Aparentemente era más grande que el avión. Ya. Y Santa María lo vio pasar, le pasó a 40 metros y él después hizo dibujos de lo que vio, ¿no? Que era esta esfera encima de una base, pero que no tenía signos de tener motor. O sea, no tenía borde de ataque, ni borde de fuga, ni nada, ¿no? Y ya no se siguió con el proceso de seguida y nada, porque ya estaba a 55.000 pies. Ya. Y a esa altura ya está dentro de los márgenes de seguridad para el piloto. Ujú. Y a partir de un poco más abajo el piloto tiene que salir con un traje especial de altura, Ok. que no lo tenía Santa María, entonces regresó y se pidió que salga otro avión, pero ya esto se alejó y... ¿Ese fue el único intento de destruir esta nave? ¿Después se vio? ¿Pasó algo? Sí, pues porque hay un tema, el costo de hacer esto Me imagino, es debe altísimo. ser altísimo. ¿Cuántos Cierto. estos 50, estos misiles no deben costar poquito?
no pues ni la hora de avión, ni mucho menos la vida de la tripulación. Por supuesto. ¿No? Entonces había que en ese momento estar más preocupado de la amenaza de un enemigo palpable que la amenaza de algo que no sabemos qué es, ¿no? Wow. Bueno. Entonces, hubo varias cosas en que las decisiones se tomaron en base a esos perfiles, ¿no? Claro. Wow, qué maravilla, historia de la joya. Ajá. Por Santa María. Bueno. He visto algunos videos de Sixto Paz en YouTube. Y hay uno en especial que me llamó la atención, que es donde él está en la isla de Pascua, sale el avión y hay un ovni atrás de él. ¿Por qué? Sí, yo también lo he visto ese video. Ajá. ¿Por qué en estos lugares? ¿Qué pasa con estos lugares que los ovnis les gusta estar en Es una constante, bueno, el proceso de investigar, y sobre todo a nivel internacional, hace que sucedan cosas que se repiten, que son constantes. Entonces, una cosa constante es de que estas apariciones sean cercanas a vestigios de culturas ancestrales. ¿Ya? Entonces, la isla de Pascua es una isla que me parece interesante porque ahí vivió una cultura que entendía que todo el planeta eran ellos solos, ¿no? Que vivía, creo que la isla es un peñón en realidad, ¿no? 12 hectáreas, 20 hectáreas creo que tiene toda la isla. Entonces, no sé, de repente estoy quedando como ignorante, pero tampoco me interesa. ¿Ya? Pero es una islita donde se desarrolló una tribu, un grupo de personas, ¿no? Y ellos pensaban de que todo el planeta era eso nada más, ¿no? Entonces desarrollaron una serie de cosas, entre ellas, una de las cosas que hicieron fue matar la ecología. Era una selva, ahora es un semidesierto, porque usaron todos sus medios para construir sus ídolos. Claro, sus cabecitas estas. Sus moaos, ¿no? Sí, esas vainas. Ajá, entonces, ahí dicen que suceden muchos de estos fenómenos. ¿Y en el Perú pasa algo parecido con algún lugar? Bueno, todo el Perú está lleno de culturas, ruinas, desarrollos humanos importantes, ¿no? ¿Hay algún lugar en específico donde, digamos, vas a ir y probablemente veas un ovni? ¿Dónde se hacen más avistamientos? En realidad es todo el país. Todo el país. Todo el realmente. País, realmente. Pero se ha registrado, ¿no? Más cosas en, por ejemplo, lo que es Chilca. Chilca. ¿Por qué Chilca? Que es un desierto, básicamente. Nosotros no sabemos qué cosa hay en Chilca. Lo sabemos de repente más adelante o nos muramos sin saber, pero debe haber algo, ¿no? O sea, todo el territorio nacional está, que para empezar es fabuloso, hermoso, está lleno de misterios. Claro. De cosas que no sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué habrá en Chilca? No lo sé. Ya lo sabremos. De repente energía, algún mineral, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será? Están explotando en Chilca minerales. ha habido una cultura interesante, ¿no? Los chilcas, ¿no? Que vivieron ahí a las orillas del mar, que es también una historia loquísima, muy bonita. Y del desierto ellos vivieron de la tierra, del mar y de la tierra. No soy muy enterado de eso. Y en su cosmología ellos creían algo, sus dioses eran los mismos que los incas, creían en el sol, creían... No, es anterior al imperio incaico. Claro. Los pero esos dioses tenían... también es constante que los dioses han sido siempre astros. Claro, ha sido el sol, ha sido la luna. Y en el caso de animales ha sido el jaguar, y acá en la costa había jaguar. Es interesante. Don Julio, cuéntame un poco de las investigaciones de la OIFA. La OIFA investiga todos los días, pero se encuentra de todo, pero lo abundante son los fraudes. ¿Por qué todos los días hay fraudes? Porque ahora ha aparecido un montón de gente que trata de vivir de esto y pone en los medios su información, por ahí saca programa de radio, saca programa de televisión. En realidad, la seriedad de este fenómeno es grande. Por supuesto. Y no puede dedicarse a ser la fuente de ingreso de nadie, pues, ¿no? Es un problema grave. Exactamente. No hay que manchar. No hay que manchar. Claro, no hay que cargar de basura
algo que tiene que ser tomado seriamente. Exactamente. Lo que pasa es que también en el Perú tienes que tomar en cuenta de que se encuentran vestigios que se convierten en argumentos para decir de que el contacto ovni existe históricamente muy atrás. Ujú. O sea, posiblemente estemos hablando que los antiguos peruanos tuvieron contacto con los ovnis. Posiblemente somos parte de un plan. El Perú era parte de un plan, ¿no es cierto? Entonces, se encuentran ahora, por ejemplo, las cabezas alargadas y según la época en que se encuentra, se le da una explicación Claro. que a veces no es la correcta, pero para su momento sí lo fue. O sea, por ejemplo, el buen Julio Cetello vio un huaco y él dijo que era una alegoría a la productividad de la tierra y que en realidad el huaco representaba a un zapallo Un zapallo. con varios zapallos a los costados, en realidad eran como 12 o 14 zapallos Ya. que estaban colgando de un zapallo principal. Zapallitos, chiquititos. Correcto. Ok. Entonces, para Julio Cetello era una ofrenda a la fertilidad de la tierra. Ujú. El buen Julio Cetello en 1921, posiblemente los aviones los haya visto en foto nomás, no haya subido, no haya entendido, ni le haya interesado posiblemente eso, ¿no? Ya. Pero el día de hoy, un investigador, sobre todo si es de la Fuerza Aérea, va a encontrar otros argumentos. Si un investigador con una mente más amplia, básicamente más culto, de repente no encuentra un zapallo con 12 zapallos, Probablemente no. encuentra una nave con 12 motores, Wow. ¿no es cierto? Ya. Además el huaco era como un juguete, el huaco tenía una utilidad. Entonces este huaco aparentemente era una lámpara, ¿ya? Y tenía 2 orejitas. Entonces, según lo que nos han explicado, estas orejitas, hacías un tornillo así, soltabas y giraba. ¿Qué es? Giraba, ¿por qué? Ya. Porque la soga se iba desenredando. Ajá, ajá. Entonces, al girar daba o sea, te estaba dando un mensaje, ¿no? Esto es, no Ya. es un zapallo, No es un zapallo. Un zapallo no es algo gira. que está volando, no gira. Ya. Pero eso yo no lo he llegado a alucinar, eso me lo ha explicado otra persona que ha estudiado este famoso huaco. Ajá. ¿Ya? El huaco está fotografiado, o sea, yo no lo he visto físicamente, pero es un huaco más o menos típico. Ujú. O sea, hay huaco en small, en medium y en large. Ya. O sea, la misma versión en varios tamaños, en varios sitios, ¿no? Y es interesante, o sea, si tú profundizas en la información que hay de los antiguos peruanos, vas a encontrar cosas que fácilmente las puedes así, enganchar, ¿no? Lo de las cabezas deformadas de las momias que han encontrado. Lo de Nazca. Exacto. ¿Verdad? Claro. Las momias de Nazca, también en la época de Julio Cetello dijeron que no, los Nazcas eran unos cirujanos que Ok. llegaban a hacer trepanaciones para curar a sus guerreros después de los combates. Ahora se sabe que los Nazcas no eran guerreros, entonces ni tampoco el 90% de la población puede haber tenido tumores, ¿no? Ni heridas de guerra. Posiblemente ellos trataban de encontrar accesos a partes del cerebro donde podían activar algunas otras cosas como la glándula pineal, etcétera, ¿no? Claro. Y la deformación de los cráneos, según Julio Cetello, se la hacían a los niños entablillando la cabeza cuando nacían, o sea, algo dolorosísimo. Sí. Sí, sí. Entonces, eso está bien difícil de que sea cierto porque nadie aguantaría ver a su hijo llorar 24 horas de dolor, No ¿no? debe ser tan bonito. Bueno. ¿No? Y aparte, los cráneos no presentan huellas de haber sido maltratados de esa forma, Ok. Ok. ¿no? Si tú te peñiscas, durante un tiempo vas a ver la huella del peñisco, ¿no? Ya. En segundos, pero lo vas a ver. Ajá. Imagínate que te arrimen una tabla, pues, y que encima la vayan cambiando según vas creciendo. Sí, pues. No. Uf, bueno. Entonces, así, o sea, los estudiosos van cambiando
según información, Oiga, ¿no? pero ojalá que en algún momento encontremos este eslabón perdido, pues, de la conexión de los Ahí framers. ahora, de repente, o sea, busca información y de repente hay un huaco, un cuadro, una pintura donde hay un ser hablando por celular o volando en un helicóptero. Los OPARTs. Mucho de Ajá, eso, claro, objetos que están fuera de lugar en la historia, Exactamente. ¿no es cierto? Exactamente. Y sobre los seres estos de 3 dedos, ¿no? Bueno, ya María. salió un experto a decir que son falsos, y hay otro experto tratando de demostrar que no lo son, pero al final, ¿quién gana? Bueno, Al final, o sea, ¿quién gana? A mí no me interesa que o sea, la él historia. miente o que el otro miente. Lo que me interesa es de dónde salieron, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú tienes una versión que trata de frente decir que esto es mentira, sesgas el resultado de cualquier investigación, Claro, claro. ¿no? Porque teniendo un peso muy relativo, o sea, si Chin Ho Moon dijo que esto es, o sea, por decirte, te hablo de un chino que dijo esto es mentira, los demás peruanos que lo escuchan, cuando tengan una versión diferente, no, pues porque ya Chin Ho Moon dijo de que esto era mentira. No, pero yo tengo pruebas científicas. No, ya, si Chin Ho Moon dijo que es mentira, es mentira. Entonces, dentro del funcionamiento de una institución de investigación, no puedes tener ese tipo de elementos que buscan alimentar su ego, que buscan ser, Ajá. ¿no? Ajá. Eso obstruye muchas veces nuestras investigaciones, ¿no? O sea, tenemos que encontrar fraudes para poder desenmascarar a este tipo de gente, ¿no? Bueno, que sea Y hay parte del locos trabajo. de todas partes, ¿no? Locas Me y de imagino. todas formas, y te sacan argumentos cada cual más interesante que ya llega a causar risa, ¿no? Bueno, don Julio, muchísimas gracias por la entrevista. Esperemos de que sí, pues, llegue el momento en el que el eslabón perdido salga y ya estemos para conocer la historia tal y como fue en el principio. Muchísimas gracias por todo. Espero que le haya pasado bonito. Ya nos vemos en el siguiente programa de Habla. Muchísimas gracias, don Julio. Muchas gracias a ti. Vamos por la gaseosa. Sí.